Decía el apóstol Pablo en una de sus apartes que dejó escritos: no peleo contra el aire. ¿Qué tal uno construyendo definitivamente algo de lo que está convencido que es y no sea? ¿Me estoy haciendo entender? Se lo aterrizo. ¿Qué tal que todo lo que usted esté haciendo ahorita, por lo que ha dado su vida, por lo que ha dado todo, no sea? Pues al igual es. ¿Qué significa que no sea? Pues de que su ser interior siempre le va a decir: falta algo. Se va a sentir insatisfecho, inconforme. Va a discutir con los demás pensando que ¿qué pasa? Pero lo que sucede es que la palabra de Dios dice: si el Señor no edifica su proyecto de vida, usted va a experimentar siempre vacío. Si el Señor no es el que está ahí en su matrimonio, usted va a tambalear. Y no basta con venir un domingo a congregarse. No basta con servir. Cuidado. Sí, hay que hacerlo todo. El congregarse, el servir, el trabajar, el tener el hogar, el tener negocios a la manera de Dios. Amén. Y todos entramos a este mundo fuera del diseño de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron en Adán y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del diseño de Dios, de entender y saber cómo es que Dios hace las cosas. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Pero la perfección divina es diferente a la perfección humana. Hay gente perfeccionista humanamente que está en una cárcel. Sí, mi mamá decía desde cuando era yo pequeñito: mi hijo, Dios escribe recto en renglones torcidos. Sí, eso no significa que es permisivo, no. A veces no entendemos la voluntad de Dios y nos aceleramos a tomar decisiones y nos metemos en peores problemas que el que estamos enfrentando. Amén. Por eso quiero compartirle hoy una enseñanza que tiene como título: beneficios por permanecer en mi proceso. Porque para que usted y yo empecemos a hacer las cosas a la manera de Dios, no es un suceso, no es un evento, ¿sí? Es un proceso. Dentro de ese proceso habrán sucesos, eventos, congresos, convivencias, congregarnos aquí, momentos a favor, alegres, momentos en contra, tristes, alegría, tristeza, risa, lágrimas, y todo hace parte del proceso. Entonces hay beneficios por permanecer en el proceso. Pero yo hago una pregunta: ¿usted sabe cuál es el proceso? Porque usted puede pasar la vida, como le dije, haciendo cosas por hacerlas sin tener un proceso. Sin tener un proceso. Porque una persona con los años termina amargada, termina frustrado, siendo que es una buena persona, no practica pecado como lo hace todo el mundo, tiene un hogar, tiene un trabajo, ya está pensionado o tiene su empresa, pero allá en lo secreto, y él nunca se lo ha dicho a nadie. Es más, dice: esta es la cruz que yo llevo. ¿Yo por qué me sentiré tan vacío? ¿Por qué? Porque él hizo todo mirando lo que todos hacían, queriendo imitar, queriendo hacer más, queriendo ser mejor, pero nunca tuvo un proceso consciente para hacer lo que él tenía que hacer aquí en la tierra. Entonces es mejor a tiempo, ¿no? ¿A qué edad le dijo a Abraham que lo que había hecho no era? A los 75. Abraham, eres un hombre de éxito, tu familia es de éxito, pero tú no has hecho lo que tienes que hacer.
Porque para hacer lo que se tiene que hacer se necesita fe. Eso significa conocer la voluntad de Dios. Y solo hasta que Abraham conoció la voluntad de Dios, a los 75 años empezó a hacer la voluntad de Dios. Entonces no hay excusas de decir soy viejo. No hay excusas de decir soy viejo. No hay excusas de decir, pero yo ya me divorcié, ya esto, mi vida es... No. Y yo no estoy hablando de que Dios va a venir a cambiarle el pasado y a traerle otra vez el marido y los hijos. No, le estoy diciendo es de que usted y yo debemos ser conscientes a qué vinimos a este mundo. Y a este mundo todos vinimos a tener un proceso. ¿Sí? Se lo recuerdo allá en Romanos 8, 30, dice, 29 y 30. Nos conoció antes de hacerlo todo. No existía nada y Él nos conocía porque usted y yo estábamos en Él. Luego nos predestinó. Voy a hacer un mundo, allí te envío, ¿sí? Un día te llamo y como vas a entrar a ese mundo sin estar en mi gloria y en mi presencia, te voy a justificar para darte de mi gloria. ¿Qué quiere decir? De mí sales y vas a ese mundo y vives un proceso para que a mí vuelvas. Ese es el amor de Dios, que de Él salimos y a Él volvemos. Y la religión es la que nos presenta a un Dios para que aquí lo tengamos todo y nos importa si volvemos o no a Él. Pero usted aquí tiene que ser feliz, tiene que ser próspero, tiene que ser famoso, tiene que tener todo. Bueno, puede que así sea. Pero yo pregunto, ¿estás en el proceso consciente de que estos años se nos dieron porque salimos de Dios y volvemos a Dios? Puede que ahorita tu vida esté destrozada, destruida. Puede que ahorita las cosas estén en contra. Pueda que estés en pecado, pueda que estés en qué o qué. Pero si estás en proceso, estás en paz porque dices, esto es parte del proceso. Y qué duro sería que tú estés en la cima diciendo, lo logré, pero sin proceso. No hiciste nada. ¿Sí? Los beneficios de permanecer en mi proceso. ¿Cuál es ese proceso? Es la primera pregunta. Y aquí está la primera parte. 1. ¿Qué es el proceso? Necesito leer la Biblia. Dígalo. Alguien va a decir, oh, ¿no lo haces? Oh, ¿no lo haces? ¿Lo haces a medias? ¿Lo haces inconscientemente? O cuidado lo que te voy a decir. ¿Lo haces con la intención incorrecta? Voy a leer la Biblia para que todo me salga bien. La Biblia no se lee para eso. Leer la Biblia es parte de un proceso. Quien no lee la Biblia no tiene proceso. Oiga, sonó bueno. Quien no lee la Biblia sonó brutal. Quien no lee la Biblia no tiene proceso. I'm sorry. Dijo aquí mi amigo. Lo siento, no tienes proceso. Ok, no me queda tiempo porque estoy estudiando mecatrónica. El reino de Dios no necesita mecatrónica. Allá está todo hecho perfecto. La mecatrónica será necesaria aquí. Puedes ser mecatrónico, pero si no lees la Biblia, de nada sirve la mecatrónica. ¿Estamos aquí, iglesia? 2, ¿qué es el proceso? Necesito memorizar palabra de Dios. Un médico creo que hasta se aprende de memoria el vademecum, que es donde están todos los medicamentos que debe formular. No memorizo palabra, porque este es el nuevo pacto con Dios. Cuando tú memorizas palabra, entras en pacto con Dios. Nadie puede comprar a Dios dándole dinero. Nadie puede hacer algo para que Dios diga, uy, no, yo sí, venga para acá porque usted hizo muchas obras, usted dio mucho dinero, usted dio comida, usted dio vestidos, usted fue a predicar, usted expulsó demonios. No, si usted hizo eso es porque Dios lo estaba haciendo, no usted. Necesito memorizar palabra de Dios. Entonces hay proceso cuando leo la Biblia, cuando memorizo palabra, y necesito
orar la palabra de Dios. No orar mis problemas, no orar mi realidad. Algunos dirán, pastor, eso lo predicó hace 8 días. Y creo que de una o de otra manera, o diciendo lo mismo, no tengo orden de Dios de dejar de predicar esto hasta que usted y yo lo practiquemos. Porque qué saco con traer un sermón cada 8 días diferente, lleno de elocuencia y del original hebreo y el griego, si no tenemos proceso. ¿Qué saco yo con que usted me aplauda? Uy, pastor, qué sabiduría. Que no soy yo, es el Señor. Si usted no lee la Biblia, si usted no memoriza Biblia, si usted no ora la palabra de Dios, entonces aquí podemos durar 10 años y no hay nada que hacer, porque el día del tiempo, cuando Dios te llame, no vas a ser salvo. Esto es un proceso. Porque leyendo la Biblia, memorizando la Biblia y orando la palabra de Dios, es donde se te va a revelar Dios. Ahí es donde vas a saber a qué viniste, por qué estás enfrentando ese problema, por qué no has podido vencer esa debilidad, por qué no puedes perdonar, por qué estás estancado. Ahorita hay media humanidad estancada y la otra humanidad tiene proyecto de vida, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Solo la iglesia sabe por qué y para qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí? Y por último, necesito ¿qué? Meditar la palabra de Dios constantemente. Constantemente. Un versículo de la Biblia en la mente. Porque un hombre termina matando a la esposa porque durante toda la tarde no hizo sino pensar, está con el mozo, 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 está con el mozo. Y la mujer estaba trabajando, se le acabó la batería, no pudo llamar, entró y ni siquiera preguntó, la mató. Porque lo que usted piensa tanto es lo que termina haciendo. Concupiscencia es lo que tenemos adentro, dejamos que tome gobierno en la mente y después lo practicamos. Lo que hacemos afuera, primero se dio aquí adentro. Lo que usted hizo afuera ya fue maquinado adentro. Cuando usted hizo esto, uy, volvió a recaer. No, usted está recaído semanas atrás o meses atrás. Cuando usted tomó licor es porque usted ya ni siquiera lo piensa. Eso circula por todo el sistema suyo. Cuando usted adultera, cuando usted es grosero, cuando usted es mentiroso, cuando usted es todo lo que es porque eso ya se volvió algo mecánico, tomó gobierno de usted. Pero yo, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? Porque eso ahora fluye dentro de usted. Y usted no se da cuenta cómo hay una voz que le repite a toda hora, tac, 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 tac. Por eso, led es la palabra corazón en hebreo, que es mente. Así como este músculo no deja de latir, esta mente no deja de pensar. Qué tremendo que hay personas que ni saben durante el día qué está pensando su mente, porque se volvieron mecánicos haciendo afuera cosas. Y lo hacen mecánicamente, producen, trabajan, tienen plata, hacen una cosa. Y la mente en las manos de Satanás. Aunque con la boca decimos Señor, Señor. Y de vez en cuando con el cuerpo le servimos. No. ¿Cómo está el proceso? Leo la Biblia, memorizo palabra. Son 11 capítulos los que nos ha dado el Señor. Y es lo mínimo. Orar palabra, meditar palabra. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer eso? Ahí está. Léalo. ¿Por qué debo hacerlo? Porque cuando hago eso, termino obedeciendo la palabra de Dios. Porque necesito obedecer la palabra de Dios. Cuando yo leo Biblia, cuando yo memorizo palabra, cuando yo oro palabra, cuando yo medito palabra, termino obedeciendo la palabra de Dios. Este es el sendero, este es el camino. Cuidado, no es con la carne. ¿Sí? No es con la carne. ¿Esta qué es? ¿Valera? Mire lo que dice aquí Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿qué significa que os suministra el Espíritu? Que usted abre lenguas, que usted expulse demonios. No, esos son dones. Suministra el Espíritu es que usted tiene poder
para hacer lo que Dios manda. Eso es tener el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, usted obedece esta palabra. Usted tiene el Espíritu Santo, usted perdona, usted ama, usted sirve. Ese es el Espíritu Santo. Son los dones, pero nadie entrará en el reino de los cielos por los dones. Se entra por el fruto. ¿Qué es tener el Espíritu Santo? Obedecer la palabra de Dios. El que presuma que tiene el Espíritu Santo porque expulsa demonios, son dones y te falta fruto. Y los dones me pueden llevar a un lugar donde el carácter no me pueda sostener. Peligrosísimo. Que los dones te hagan famoso, que los dones te den privilegio, y después eso que te dio te tumba, porque no dejaste que el Espíritu de Dios trabajara contigo, porque se te olvidó leer la Biblia como se debe leer, se te olvidó memorizar palabra, orar palabra, meditar palabra. Y eso no se trata del estado de ánimo, no se trata de que si estoy bien y están bien, es que por eso dice ahí, necesito. No es de que el pastor está bien conmigo, mi marido está bien conmigo, las cosas que están bien. No, es más, cuando las cosas están bien es cuando más necesitamos eso. Cuando todo está bien es porque algo está muy mal. A los hijos de Dios le hablo. Y dice ahí, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y para oír con fe, para que usted tenga la verdadera fe, eso viene por leer la Biblia, memorizar la palabra de Dios, orar palabra de Dios, meditar palabra de Dios. ¿Qué es tener fe? Que cuando todo se le revolcó, usted no toma decisiones desde los sentidos. ¿Qué es los sentidos? Eso que le duele. Escúcheme muy bien, eso que le duele, me hirió, me no sé qué, no lo he logrado, no lo he hecho, no se puede, no sé qué. Cuando usted tiene fe dice, pero tú ya lo hiciste y de aquí no me muevo. Usted va para allá, usted ni a izquierda ni a derecha, pero eso demanda un precio alto. ¿Cuál? Creer y confiar. Ese precio es muy alto. Porque es cargar una cruz, porque es que te coloquen la corona de espinas muchas veces, que te claven las manos y los pies. Si no tienes fe, esto con la carne no se puede. Con la carne te terminas de hacer daño y le haces mucho daño a quien necesita tu comprensión y tu amor. Porque el problema nunca estuvo en el otro. El problema siempre ha estado en mí. Espíritu Santo no son solo dones. El sello del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El ejemplo nos lo puso el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres hablar en lenguas? El sello del Espíritu Santo es que nos metan un cachetadón y usted ponga la otra. Esa es la lengua del amor. Y es literal. Aquí no juguemos con esto. Pero no es en la carne. Diga conmigo, es proceso. ¿Es qué? Entonces algunos de nosotros nos decimos, uy no, aquí no hay nada que hacer. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Tranquilo, hijo, hija, lee la Biblia, memoriza palabra, ora palabra, medita palabra. Volviste y la embarraste, lee la Biblia. Memoriza, ora, medita. Volvió y la embarró. No se suelte de aquí. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, necesito obedecer la palabra y se logra si permanezco en el proceso. Si usted hace eso diariamente, usted va a terminar obedeciendo la palabra. 6. ¿Necesito qué? Servir. Pero servir no es cumplir una función por cumplirla. Voy a coger el ejemplo, estamos sirviendo en el hospital y a diario se pueden presentar cosas. Porfis, perdóneme 5, es que voy aquí, voy allí. Cuando usted tiene el Espíritu, por más que se haya acostado tarde o tenga lo que tenga,
El Espíritu te da nuevas fuerzas. Él fue el que creó todo. El Espíritu te quita el cortisol que te tiene congestionado, inflamado, enfermo, lleno de ira, lleno de rencor, lleno de contienda, que nosotros mismos producimos. El cortisol lo producimos nosotros. Y entonces usted madruga y hoy tengo el privilegio de ir al hospital. Y usted no va por ir a ver, hoy qué tengo, no, Señor, hoy qué quieres, hoy qué vas a dar allí, tu presencia, cómo va a llevar a esos niños, aquellos que están en el servicio de salud mental, en la UCI. Señor, mira, yo soy imperfecto, pero hoy úsame, glorifícate. Dios dice, perfecto, lo hago. Pues que ni somos conscientes de pronto sonó el celular y los estamos esperando. Ay, ok, ¿dónde estaba la mente? No está donde debe estar, porque no tengo proceso, no obedezco la palabra, por eso no sirvo a la obra de Dios. Servir no es hacer algo, es hacerlo a la manera de Dios. ¿Estamos aquí o no? Es hacerlo a la manera de Dios. 7, necesito ser ¿qué? Plenamente, porque conoceréis la verdad. Ok, entonces mira, obedecer la palabra de Dios en un alto porcentaje, esto es humano, en un 70% duele. Perdonar duele. Amar al enemigo duele. Bendecir al enemigo duele. Orar por el enemigo duele. Y duele muchísimo hacerle el bien. Y después de que yo sé que estoy haciendo todo esto, que estoy sirviendo, como tengo mi proceso, mientras obedezco la palabra y mientras voy a un lugar a servir, mientras arreglo aquí las cosas con mi esposa, con mis hijos, porque es que la palabra me lleva a obedecer. No es de que si quiero, no es de que si me tratan bien, no es de que si todo está bonito. No, la palabra dice que yo tengo que estar aquí dando fruto. Y tengo que ir a servir aquí dando fruto. Eso es ser libre. Libre no es el que habla lo que quiera, piensa lo que quiera, siente lo que quiera. El que es verdaderamente libre sabe hasta dónde debe llegar. La libertad tiene límites. Diga, la libertad tiene límites. Tiene responsabilidad. Eso es ser libre. Eso es ser libre. Y por último, ¿qué dice ahí? Necesito ¿qué? Entonces usted puede venir aquí simplemente ¿a qué? Amén. Sí, a mentiroso. ¿Y qué está haciendo? Por usted. Y después de hacerlo por usted, por el otro. Porque hay gente que está haciendo por los otros y no ha dejado que Dios lo haga en él. Entonces, mientras Dios hace en mí, lo hace también en el otro a través mío. ¿Cómo va tu proceso? Entonces mire, cuando uno dice, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo va tu proceso? No, mi marido no cambia. No, yo no le estoy preguntando cómo va su realidad. Hermano, ¿cómo va su proceso? No, no he podido pagar las deudas. Yo no estoy hablando de su realidad. ¿Cómo va su proceso? No, no me han contratado. Esa es su realidad. Y la realidad no será transformada hasta que usted tenga un proceso. Y qué peligroso es que su realidad esté muy bonita sin que usted tenga proceso. La religión enseñó a que usted venga aquí para que todo sea bonito. El Espíritu dice, usted viene aquí porque tiene un proceso. Y dentro de eso está congregarse, pero con propósito. Ok, servir en su casa. Aquí es una persona ungida, que no solo sirve en la casa, en el trabajo y en todo lugar, sino también se compromete con una visión eclesial. Porque soy cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué usted puede hacer algo? Porque usted tiene un cuerpo, unas manos. Y entonces el Señor dice que usted y yo somos las manos de Jesús. Diga, yo soy el cuerpo de Cristo. Dígalo, dígalo. Ok, entonces, hoy Cristo, ¿qué quiere hablar a través de usted si usted es la boca? Usted son las manos, usted y yo somos los pies. Hoy domingo en la tarde, ¿a dónde quiere ir Cristo? Hoy quiero desestresarme.
¿Hay quién está hablando? ¿Cristo o el hombre viejo? No, yo no sé, porque hay momentos donde uno necesita descansar. Si yo tengo días donde le digo estoy, que no doy nada, no me levanto. Él me dice, yo me acuesto contigo. Y no estoy hablando en juego. El reposo es necesario, la recreación es necesaria, el ocio sano es necesario, pero no todos los días. Entonces qué lindo cuando usted es cuerpo de Cristo y puede, ya sabe uno, voy a trabajar y que hoy el jefe esto, que hoy no sé qué, que hoy no me pongan mucho trabajo. Señor, hoy como cuerpo tuyo, ¿qué necesito hacer? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te agrado? ¿Cómo ando como es digno de ti? ¿Cómo llevo fruto en toda buena obra? ¿Cómo hago lo que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, iglesia, bajo ese orden de ideas, quiero decirte que hay un medio para lograrlo. ¿Y cuál es? Perseverar en el proceso. ¿Están listos? ¿Cuál es el medio? Perseverar en el proceso. Otra vez, ¿cuál es el proceso? 1, 2, 3 y 4. A ver, sin que nos volvamos robots, ni máquinas, ni hipócritas. ¿Qué es el legalismo? Que entonces a toda hora que nos encontramos, usted leyó la Biblia, usted oró la palabra, usted meditó la palabra, usted no, aléjese de mí, pecador. Pero qué lindo que dentro de compartir, convivir, sí, ir a fútbol, ir a un centro comercial, pasarla chévere, digo, hermana María, ¿leyó la Biblia? No, la motivo a que la lea. Usted ya memorizó, ¿cuántos salmos lleva? Uy, solo 4, bueno, qué bien, le felicito, pero son 11 mínimo que nos ha dado. Y de ahí ya después le va a empezar a dar los suyos. ¿Está orando palabra o está orando problemas? Solo hay 2 posibilidades, orar palabra o orar problemas. ¿Cuál creen que es la que sirve? Palabra. Orar solo palabra. Yo lo digo con respeto, pero tengo que decirlo y es la manera como me siento gozoso de confrontar al religioso. ¿Sí? Hay gente que presume que tiene mucha fe y cuando oran eso son unas, como dijo él, una palabrería. Y yo creo que como que si el Señor viniese en misericordia y le hablase, hijo, ¿no dijiste que yo soy tu pastor y nada te falta? Y entonces todo lo que duró media hora diciéndome sobra, porque en realidad no crees en mí. Si crees que nada te falta, entonces de que, y Señor, no se te olvide para el recibo de la luz, para la gasolina del carro, para la cuota de la casa, y para la matrícula, amigo, y para no sé qué, y para el vecino, y para yo que espiritual, usted lo que no sabe que está haciendo, se está atando más. Y entonces escucharon fue doctrina de hombres. Es que el Señor necesita que usted le hable cara a cara. Muéstrame en la Biblia donde dice eso. A nosotros nos guía la palabra de Dios, no mandato de hombre. Y a mí no me tiembla decirlo cara a cara, porque no estoy hablando de hombres ni denominaciones, sino de la palabra. Y al que le duela, que le duela. Punto. Yo sé quién me llamó y a quién sirvo. Entonces, hay que orar. ¿Qué? ¿Orar qué? Y entonces confróntese. Haga el ejercicio, verá el demonio disfrazado de luz que lleva muchos adentro. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso empieza a brincar. Y dígale que esto, porque. Y entonces viene esos dardos duros. Diga esto o si no le mato a su hijo. Diga esto o si no le quito el carro. Diga esto. Gente de chocolate. Escrito está, Él es mi pastor y nada me falta. Escrito está, ninguna arma forjada contra mí. Entonces, ¿qué has agarrado con todo el mundo?
Entonces hay un medio para lograrlo y es perseverar en él. ¿Cuál es el medio? Perseverar en el proceso. Ya sabemos cuál es ese proceso. Ya sabemos cuál es ese proceso. Ok, vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia, por favor. Acompáñenme al libro de los Salmos 119. Y desde el versículo 97 hasta el versículo 102 nos muestra los beneficios de leer la Biblia, memorizar palabra de Dios, orar palabra de Dios, meditar palabra de Dios. Le voy a mostrar los beneficios. Está en Dios habla hoy. Vamos a leerlo desde el 97 hasta el 102. ¿Estamos? Cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella. 98. Tus mandamientos son míos para siempre. ¿Sí? Me han hecho más sabio que mis enemigos. 99. Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos. 100. Entiendo más que los ancianos porque obedezco tus preceptos. He alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. Y 102. No me he apartado de tus decretos porque tú eres quien me enseña. Creo que el tema estuvo en que yo leía la Biblia, pero para lo que yo llamo mi beneficio, para lo que yo quiero. Y sí, eso se puede dar, pero no, hay beneficios reales acá. Cuidado, aquí hay beneficios reales. Y el primero está en el 97. ¿Cómo dice el 97? ¿Cuánto amo yo tu ley? Sí. A veces medito en ella. ¿Qué dice el salmista? Entonces dice ahí que él se ocupa, se le olvidó, pero él vuelve al versículo. A ver, mi hermana Janet. Martín, es que yo tengo no una duda, sino quisiera como profundizar más en entender qué diferencia hay entre orar la palabra y meditar la palabra. Porque aquí me dice cuánto amo. Yo amo el Salmo 119, de hecho, todos los días intento. Te creo. Así tan largo sea, yo amo el Salmo 119, a mí es algo que me llega mucho porque lo que tú dices todo el tiempo habla de la palabra. Amén. Y eso yo amo mucho ese salmo. Y en este momento me llega mucho al corazón cuando dice, cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella. ¿Qué línea hay, qué distancia hay entre orar y meditar la palabra? Uy, qué bien, qué buena pregunta. ¿Cuántos creen que sí? Claro que sí. Entonces, orar es coger yo antes de salir, allá en mi oración en la mañana, lo que llaman la tradición, el devocional. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados a los pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, y 3, 4 salmos más. Ahí estoy, ¿qué? Orando la palabra. ¿Qué es meditar? Coger un solo versículo. ¿Cuántos? Uno solo. ¿Qué ha hecho el pastor Martín desde que se levantó a la madrugada hasta ahorita? Vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios. Vale más. Es repetir en la mente, repetir el versículo constantemente. Y eso es bueno, esa aclaración, viene del Espíritu Santo. Orar es orarlo, hablarlo. Aquí es en la mente nomás. Entonces estoy yo de pronto hablando con Arminda, mi jefe Arminda, y cómo va al hospital, y me suelto y sigo allá, voy para el pan nuestro. Vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios, ¿sí? Y empiezo a darle a mi cabeza. Orar es lo que hago en la madrugada o en la noche o a la hora que usted ora la palabra de Dios, ora capítulos de la Biblia que memorizó, leyó y memorizó. Y meditar es o el versículo que el pastor Martín le envía a toda la comunidad o el que el Espíritu Santo le ponga. ¿Sí? Estoy pidiendo dirección que siempre yo pueda enviar versículos que sean fáciles, pero le voy a decir algo. Viene un momento donde va a ser más largos.
¿Tú sabes qué significa el ejercicio de 5 minutos memorizándolo y luego escribirlo en un papel y estar memorizándolo? Usted será libre de Alzheimer. ¿Por qué viene el Alzheimer? Porque usted no pone a trabajar la mente, se le vuelve perezosa. Estoy cansado. Póngala a trabajar, póngala a trabajar, póngala a trabajar. ¿Por qué los huesos, los músculos y las articulaciones se oxidan? Porque usted no tiene una rutina de hábito deportivo. Todo el día sentado en una silla, sentado en un computador, todo el día mal sentado, come mal. Va a haber un día que el cuerpo le pasa recibo de cobro. Quirófano. Y ya no hay nada que hacer. Dice que Caleb, a los 80 años, le dijo a Moisés: dame la tierra prometida que Dios me dio. Y ahí estaban los guerreros más duros. Él no le comió 80 años. Él dijo: si Dios está conmigo, esa tierra es mía. Pero los 40 años que estuvo en la toma, era gente que por ley se alimentaba bien, ejercitaba su cuerpo y vivía en la ley, meditando la ley. ¿Por qué estás estancado? Porque tú no meditas palabra, tú piensas en tus problemas y tu realidad. Punto. Por ejemplo, una mujer como Janet, como Diana, los que tienen cargos de oficina, que tienen que estar concentrados ahí. Tú, Ruth. Dios, yo digo, sangre de Cristo, ten misericordia de estas personas. Porque tienen que estar concentrados. Personas que manejan el presupuesto de una institución tienen que estar concentrados. Pero hay algo grande que el Espíritu les va a dar y te ha dado, y estoy seguro, Millán. ¿Sí? Ese versículo ahí, escríbanlo en un papelito y colóquelo al lado del computador. Y cuando tome un aire no tiene que ir a dar una vuelta afuera, dela, pero con el versículo en la mente. Y vamos a empezar a experimentar esto que viene aquí. ¿Qué viene? ¿Sí? Cuando yo tengo mi proceso, cuando yo persevero en la meditación de la palabra, se me revela el valor de la palabra. A ver, venga acá. ¿Tú sabes por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no memorizas? ¿Tú sabes por qué no la meditas ni la oras? Porque tú no lo amas. Y esta frase, escríbela por favor: el hombre solo ama lo que para él tiene valor. ¿Por qué dejas a tu esposo y a tu esposa? Porque es que ya no lo amo. Perdió valor para mí. Porque perdiste valor en ti mismo y en ti misma. Y el valor no lo da el Señor. Cuando yo persevero en la palabra, Él me revela internamente algo que no lo puede dar el mundo, ni las personas, ni el dinero. ¿Por qué alguien se vuelve esclavo de una labor financiera? Porque le da ¿qué? Dólares, euros, dinero. Y empieza usted a ¿qué? Amo mi trabajo. No, usted ama el usufructo, el producido de tu trabajo. Por eso, servir es dar al otro algo que él no me pueda remunerar. Cuando yo doy algo o hago algo sin que me puedan remunerar, el que paga es Dios. Pero cuando yo doy algo que un jefe o una empresa o alguien me puede remunerar, ya recibí la paga, eso es ley. Cuando yo persevero meditando un versículo, ¿sí? ¿Vela? Cuando yo persevero meditando un versículo, Él me enseña a amar su palabra. Entonces alguien dice: es que me da pereza. A ver, es que me da pereza. Es que yo cojo la Biblia y me duermo. Ok, arranque con un solo versículo. A ver, ponga a prueba a Dios. ¿Le está pidiendo plata? No, le está pidiendo que lo ponga a prueba. Coja un versículo. No, pero como usted ya es el super saiyajin en el mundo espiritual. En el proceso que yo he vivido, que no ha sido fácil, he entendido que cuando uno lee la palabra tiene una relación con ella,
conoces las promesas y todo, pero empieza a haber un momento donde la palabra te da las respuestas a ti. O sea, es impresionante uno tener algo específico y que leas la palabra de Dios y te da la respuesta que tú necesitas. Lo voy a decir, Señor, ¿por qué? Si yo lo tuve en amor, yo di la vida cuando lo tuve. Y el Señor me dice, ten mucho cuidadito a quien te diriges, porque al que le habla es a Dios. Yo estoy en el cielo y tú estás en la tierra. Yo actuaré en breve, no tardaré. ¿Y qué queda uno con una respuesta tan literal de la palabra de Dios? Cuando tú lees la Biblia y la Biblia es esa profecía para tu vida, tú no vas a recibir consejo de alguien. Tú vas a la palabra y la palabra te da la respuesta que necesita en ese momento porque tiene la autoridad y el poder para cambiar las cosas. Ah, qué lindo. ¿Qué es darle valor? Creer en alguien. ¿Crees tú que cuando lees la Biblia te está hablando Dios? ¿Por qué viene el divorcio? Porque él falló, porque ella falló. ¿Qué dice la realidad? Ya no creo. ¿Tú sabes por qué no crees? Porque Dios nunca nos mandó a creer en los hombres, a creer en Él para creer en ti. Y cuando yo creo en Dios y creo en ti, esa persona con la que Dios me da un hogar, lo que más necesita es que tú creas en Él, aunque Él sea una persona de cero credibilidad. Es fácil creer cuando la gente hace lo que debe hacer. Eso se llama ley. Gracia y amor es creer en quien no necesita mi apoyo y mi confianza, porque tú tienes el apoyo y la confianza y el amor de Dios. ¿Cuántos están acá? Entonces, meditar la palabra, ¿qué hace? La meditación de la palabra me muestra el valor de esa palabra. Es que no es un hombre, es Dios. Tú estás que matas a esa persona y vienes y dices, perdónalo, ámalo, bendícelo, hazle el bien. Y entonces es donde fluye ¿qué? El hombre viejo. ¿Qué tiene que permitir Dios? Nadie es bruto. Diga conmigo, yo no soy bruto. Y nadie es inteligente por lo que estudia en una universidad. Inteligente y sabio no es el que estudia en una universidad. Bruto no es el que ni siquiera sabe sumar y restar. Pero todos somos ignorantes. Ignorante es ignorar la palabra cuando yo tengo que hacer algo. Usted podrá tener 5 carreras y mucho dinero, pero si al tomar una decisión ignora lo que dice la Biblia, hasta bruto es usted. Porque el que hace lo que dice la Biblia, aún por encima de lo que siente, aún por encima de lo que desea, aún por encima de lo que experimenta, esa persona es sabia e inteligente. Esa persona ama, esa persona se ama, esa persona sabe lo que es, esa persona obedece, esa persona sirve, esa persona es libre. Esa persona no tiene que ir a agarrarse con nadie para defender sus derechos. Esa persona se congrega con propósito. Entonces, Juan, amo tu enseñanza todo el día, medito en ella, escríbalo. Si yo persevero meditando con un versículo voy a conocer el valor de la palabra. Voy a conocer el valor de la palabra. Segundo, colócame el 98. Mira lo que dice el 98. Beneficios de permanecer en mi proceso. ¿Qué dice el 98? Tus mandamientos son míos. ¿Me han hecho qué? Wow, aquí habla de qué? Enemigos. Pero enemigos no son solo el trabajo. No solo los hombres. Hay personas que ir a trabajar ya se le convirtió en el enemigo. ¿Qué mamera? Eso ya es un enemigo. Estudiar se le convirtió en un enemigo. Uy, esos trabajos, madrugar, trasnochar, me pusieron clase a las 7, hacer esto, hacer lo otro, eso es un enemigo. Las finanzas, estoy endeudado, eso es un enemigo.
El que usted no pueda perdonar, eso es el enemigo. Pero si ya se da cuenta que ese enemigo ya no está afuera, ¿dónde está ese enemigo? En usted. Y aquí dice, tus mandamientos son míos para siempre, me han hecho más que. ¿Por qué un enemigo te vence? Venga. ¿Por qué tu enemigo te está venciendo? Porque tiene más sabiduría que tú. Porque vienen palabras a la mente que te dice, a ver, ¿cómo es? Va a perdonar. Va a perdonar a esa que tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y usted como no tiene nada, uy sí, yo qué tal, yo cómo voy a rebajar, manso pero no menso, te venció. Pero cuando tú permaneces en el proceso, cuando tú lees la Biblia, cuando tú memorizas Biblia, cuando tú oras palabra y cuando tú meditas palabra, mira lo que te va a dar el Señor. Mira lo que viene por permanecer en el proceso. ¿Sí? Me da sabiduría para vencer lo que tengo que vencer. ¿Por qué tú no sales de dar vueltas donde estás? Porque tú quieres que cambie la realidad. Por favor, escúchalo. Tu realidad no la va a cambiar Dios. Esa realidad la tienes que cambiar tú. ¿Cómo? Con sabiduría divina. ¿Y cómo viene la sabiduría? Leyendo. ¿Cuál es la segunda? Memorizando. La tercera. Y la cuarta. Por favor, sea sincero. ¿Lo está haciendo? Por eso te tiene arrodillado tu enemigo. ¿Por qué no podemos tener una alimentación saludable? ¿Por qué no tenemos hábitos saludables? ¿Por qué tenemos deudas? Porque hay argumentos sabios en la mente. El conocimiento es poder. Y hay argumentos muy sabios en tu mente. Hablando con un amigo, me pegó que aterrizada, porque estábamos hablando de un tercero sanamente. Y pues para mí este tercero tiene mucho conocimiento, mucho todo. Y viene esta persona con qué frescura y me dice, ese man lo que es un ignorante. Y yo, perdón. Me dijo, sí, porque ignorante es todo el que ignora la palabra. Ese man sabe hacer de todo para afuera, pero ignora la palabra. Y todo el que ignore la palabra es ignorante, aunque te aplaudan los hombres. Si lo que vas a hacer hoy en la tarde es ignorando la palabra, por eso te sientes tan vacío. Todos esos besitos que le das a tu pareja, todos esos regalos, si no lo haces conforme a la palabra, te están haciendo esclavo de esa persona. Y yo te voy a decir algo. Un hijo de Dios no necesita que nadie le lleve la idea, ni lo consienta, ni le lambonien, ni estén ahí. Un hijo de Dios necesita que el otro también sea hijo de Dios. La lambonería no sirve para nada. La besuquería no sirve para nada. Ay, entonces tenemos que ser toscos y gamines y patanes y vivir en el hogar como si fuera un potrero. Pero que el beso que salga de ti y el halago y el detalle que salga de ti venga de un proceso. Si lo que tú estás dando no viene de un proceso, por eso está como está la vida. Porque tú no tienes proceso. ¿Tu trabajo qué? Pues ganas dinero, pero ahí está estancado porque no hay proceso. Y usted le está sirviendo al Dios Mamón. ¿Sí? Entonces, permanecer en mi proceso, que son esos 4 principios bíblicos, me da sabiduría para vencer lo que tengo que vencer. Ok, ¿quieres vencer lo que tienes que vencer? Retoma tu proceso. Dígale al que tiene al lado, empiece el proceso, hermano, empiece, dígale. Si tú aquí no puedes entrar a un proceso, miremos en qué congregación puedes ir a congregarte para que empieces un proceso. Yo te llevo. Porque la excusa es el pastor. La excusa es esto y lo otro. Ok, aquí no puedes tener proceso. Pero no culpes a nadie de que usted no tiene nada, sino que si no ha querido tener proceso. De pronto eres el ADN de otra congregación. Y decía mi pastor, ¿sí? Decía, yo mismo me siento con ellos
chin, chin, digo, venga pastor, le tengo aquí una persona con su familia que son ADN de su iglesia. Lo recibe y dice, pues tráigale. Y aparte esos son buenos diezmadores. ¡Uy, rápido, tráigalos! Porque a veces uno le hace daño a una persona para mantenerla ahí sentada que porque trae plata. El que tenga oídos que oiga. Si usted, mi hermano, aquí en Camino de Vida Plena, no puede entrar a un proceso, pregúntele a Dios cuál es su propósito de estar acá. Porque te estás engañando y no quiero que me eche la culpa a mí. Busque un lugar donde usted tenga proceso. Porque el final de ese proceso es que usted sea parte comprometida y con sentido de pertenencia y responsabilidad en la visión de esa iglesia. Que usted jale con ese pastor la visión. Que el día que Dios le diga, no, ya no vas a jalar esta visión, vas a jalar la otra, te vas de ahí. ¿Cómo es en bendición? ¿De que yo le dé la carta y yo lo bendiga? No, que usted va al otro lado sin hablar de ese pastor ni de esa iglesia, sino que usted dice y entiende que ahí yo recibí parte de lo que Dios me tiene que dar y ahora vengo aquí a recibir más y a dar también. Ese es el proceso. Ningún pastor es dueño de las ovejas. Ok, entonces recibo sabiduría para vencer a mis enemigos. 99, léalo duro, 1, 2, 3. Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos. Ahí está meditando. Pensar en un versículo es meditar. Y dice que entiende más que quién, que los maestros. Entonces, perseverar en mi proceso me hace entender lo que necesito entender. Señor, ¿por qué mi hogar está así? No entiendo por qué no hay proceso. Señor, ¿por qué las finanzas no me alcanzan? No entiendo por qué no hay proceso. Señor, ¿por qué no salgo de esta debilidad? No entiendo por qué no hay proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? No hay proceso. Cuando usted le da duro a la cabeza con un versículo, esta parte es importante. Sin conceptualizar, sin interpretar, sin opinar, sin decir esto significa, no, el versículo puro. Eso se llama leche espiritual no adulterada. No opine la palabra, meta la purita. ¿Usted se imagina un bebé aquí chupando teta? Y luego que pudiera hablar. Uy, no, mamá, es que la leche tiene un químico acelerado a la enésima potencia de la 40ª tal. Yo no quiero leche, deme Coca-Cola. Eso significa interpretar la Biblia. El que entendió, entendió. Y aquí en la tierra les llaman sabios y se llaman sabios. No, él dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Porque usted no crece, porque usted es un adúltero espiritual. No hace sino agregarle a la palabra, quitarle a la palabra, agregarle a la palabra, quitarle a la palabra, agregarle a la palabra, quitarle a la palabra. ¿Sí? Digan, necesito leche espiritual no adulterada. Ok, entonces me hace entender lo que necesito entender. ¿Necesitas entender algo? Métasele duro a esa palabra. ¿Está claro, mis niños jóvenes? 100. Ahí está, me fascina y a todos les va a gustar mucho. Leámosla, 1, 2, 3. Entiendo más que los ancianos. Ok, esas personas necesitaron muchos años para obedecer y para entender y para lograrlo. Y aquí supongamos que tiene 25 años y dice, por haber cogido la palabra en serio, no necesité llegar a los 60 para hacer lo que tengo que hacer. Se la voy a soltar a la realidad. Entiendo más que los ancianos. ¿Usted sabe cómo entendió más de un anciano? Cuando le dijo el médico, su merced, cáncer de próstata. Y sale de la cirugía de cáncer de próstata para la UCI. Ya con tus... ¿Por qué, Señor? Porque usted no pensaba sino en lo que le dio la gana pensar.
Usted solo pensaba en lo que quería pensar y como se aprendió doctrinas de hombres y nació en cuna cristiana y creció en mover cristiano y eso era el que más hablaba Biblia, pero nunca me creyó, siendo que cara a cara te lo dije. Yo te amo y tengo que traerte a mi presencia. Entiende que como piensas y sientes no es. Pero ya acabó con la vida. Ya no tiene salud. Ya hasta la mujer y los hijos, hasta el perro en la casa lo dejó. ¿Usted quiere ver lo que me dictó esta madrugada el Espíritu Santo? Cuando yo persevero en mi proceso, anticipo, acelero los resultados sin tomar atajos. Perseverar en un proceso anticipa y acelera los resultados sin tomar atajos. Entonces, cuando usted se mete con el proceso, llueva, truene o relampaguee, las 4 estaciones se dan. Entonces, algunas estaciones serán verano, otras primavera, otras otoño, otras invierno. Pero en las 4 estaciones de su vida, usted lee la Biblia, usted memoriza palabra, usted ora palabra, usted medita palabra. Lo que a muchos les llegó cuando ya no lo pudieron disfrutar, usted lo empieza a disfrutar desde ya. Sin ser esclavo, porque obedece la palabra, porque sirve en la obra de Dios, porque es libre de lo que todo el mundo fue esclavo y nunca se enteró, y porque se congrega con propósito. Diga conmigo, Dios me va a pedir cuentas por los dones y talentos que me dio. Te van a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo con eso? Pero por lo primero que nos pide cuentas es ¿por qué? ¿Sí? 101. He alejado mis pies de todo mal camino. ¿Para qué? Entonces, cuando yo leo la Biblia, cuando yo memorizo palabra, cuando yo oro palabra y medito palabra, escúcheme esta belleza, perseverar en mi proceso, me da el poder para vencer todo pecado y tentación. Porque como para obedecer la palabra tengo que dejar de ¿qué? De pecar. Usted sale de congregarse, ¿sí? Uy, qué palabra, uy, Señor, me voy a leer la Biblia. Y allá en la esquina, la amiga de hace 10 años con la que usted, uy, nene, sí, y te ofrece así de que, no me diga que usted se volvió. Yo, no, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es? Porque no hay poder para vencer. No hay poder para vencer. O pueda que sea algo que tú practicas solito, tú mismo. O algo que viene de afuera, pero que estás dentro de ti. Entonces, cuando yo persevero en mi proceso, recibo poder para vencer el pecado. ¿Y para vencer qué? La tentación. ¿O no dijo él allá antes de ser entregado? Orad y velad para que no caigáis en tentación. Entonces, qué lindo usted en la mañana orarse sus 3, 4 salmos. Yo a Janet cuando la veo por la mañana es camino al hospital, ella va ahí toda seria y va ahí con sus capítulos en la mente. Entonces, a veces vamos en el carro y se sube, y entonces ella se sube atrás y nosotros pues con Nubia ya orando y atrás ahí se pega la oración. ¿Cómo va a llegar usted a empezar un día sin orar palabra, hermano? ¿Y cómo puede pasar un día sin meditarla? Por eso llega uno como llega a la noche y al fin de semana. Y yo no quiero ser de la generación que obligó a la gente a hacerlo. Pero cuando Dios nos ama, nos empieza a apretar poquito a poquito. Y nosotros somos los que llevamos atmósferas a nuestros hogares. Y muchas veces lo que nosotros hacemos repercute en los demás. No le pida al otro que tenga proceso. Diga, soy yo el que necesito, la que necesito proceso. No es el otro, diga, no es el otro, no es el otro, no es el otro. Sí, porque es que ahí, sí, llegan ahorita a la casa, amor, ya entiendo por qué usted, porque estoy jodida, porque estoy.
¿Quién es el hombre y la mujer perfecta para casarse? Alguien que ame a Dios antes que a usted. Y eso se demuestra con hechos. Eso no es con sexo debajo de la cama, ni con llevarle la idea al cónyuge, ni con hablarle bonito, ni nada. No, vamos a servirle al Señor, amor. Madruguemos el domingo, oremos la palabra. Tenemos diferencias, pero de esta nos saca el Señor. Es muy diferente un hogar donde papá y mamá tememos al Señor. No busques a alguien con nalgas, con dinero, que te hable bonito. Busca a alguien que ame al Señor antes que amarte a ti. Y persona que no ame al Señor como debe amarlo y venga a decirte qué palabrería tonta, te metiste en Paila 8 aquí en la tierra. Te metiste en Paila 8. Y termino con el Salmo 102, versículo 102. ¿Cómo dice? No me he apartado de tus decretos, porque tú eres quien me enseña. ¿Tú eres qué? Wow. Entonces, cuando yo persevero en mi proceso, estoy terminando. Leo la Biblia, memorizo palabra de Dios, oro palabra de Dios, medito palabra de Dios. ¿Qué hago? Mi proceso me guía a llegar a las metas, a cumplir mi propósito, a alcanzar lo que necesito alcanzar. Cuidado con eso de que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Yo cuando lo digo ¿de qué manera? Dios te conceda los deseos de tu corazón nacido de nuevo. Porque una cosa es un corazón de un hombre viejo. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que tiene un corazón de hombre viejo? Dios te conceda los deseos de tu corazón, siendo que lo que está deseando es irse con la moza. Ay, Dios te desea los deseos de tu corazón. ¿Verdad, pastor? Aleluya. Si ve mi amor, tengo que irme con la moza. No, Dios concede los deseos de un corazón nacido de nuevo. Abraham había hecho muchas cosas y a los 75 fue que empezó a alcanzar las metas. No es tarde. No es tarde. Diga conmigo, no es tarde. Y pues hablarle a alguien tan joven como tú, ¿qué le puedo decir? No es tarde. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Colócate sobre tus pies, por favor, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Deja que el Señor te quebrante. Deja que el Señor te rompa. Pero somete tus emociones al Espíritu Santo. Que no sea emocional, que sea espiritual. Somete tus emociones al Espíritu Santo. Somete tus emociones al Espíritu Santo. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y entonces cuando tú lees la Biblia, estás aprendiendo a profetizar. Cuando tú memorizas palabra. Mira, ¿sabes qué es memorizar palabra? ¿Cuánto has visto a los soldados del ejército? Les dan cartucheras para meter munición. Cuando usted memoriza palabra, es como Rambo que andaba aquí cruzado, ¿se acuerdan? Cuando usted memoriza palabra, es llenarse de munición. Es llenarse de munición para ir a enfrentar el día. Cuando usted medita palabras, porque va con una M60 al trabajo, al estudio, pero no a matar vidas, sino a matar la carne que te tiene esclavo. Y cuando tú perseveras en tu proceso, es porque Dios te dice, ya lo lograste. ¿Cuántos han perseverado en el proceso? No alce la mano, pero el que ha perseverado en el proceso, le voy a dar una palabra profética en el nombre de Jesús. Dios ya lo hizo. Y tendrás que derramar más lágrimas. Pero es que la tierra se riega con lágrimas. Lágrimas de proceso, no de remordimiento. Lágrimas de proceso, no de remordimiento. Dolor de proceso, no de remordimiento. Dolor de proceso, no de pecado. Dolor de proceso. No te arrepientas de las lágrimas y del dolor. Métete en tu proceso. Métete en tu proceso. Métete en tu proceso. No huyas.
No le huyas al proceso. No le huyas al proceso. ¿Qué es profetizar? Es hablar la palabra de lo que todavía no es, pero sí va a ser. Entonces pueda que tú digas: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en ese momento le está faltando todo. Pero si usted lo habla dentro de un proceso, eso se cumple. Vienen días donde al que hable esa palabra, creyéndola en el corazón y confesándola con la boca, nada le faltará a él ni a sus generaciones, dice el Señor. Y dice la palabra que bienaventurado el hombre que teme al Señor. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos. Ok, ¿cuántos reciben esa palabra? Y posiblemente tus hijos estén caídos en pecado, en inmundicia, en las garras de Satanás. Pero en el nombre de Jesús, hoy creemos que ya fue hecho por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Vamos a profetizar orando el Salmo 51. El Salmo 51 trae liberación interior, sanidad mental, sanidad de corazón, perdón verdadero. Así que lo vamos a hacer a conciencia. Esa es la palabra de Dios. Y lo que dice el Salmo 51, algunos pueda que no se esté viendo ahora, pero si tú hoy lo oras conforme al proceso de lo que la verdad que hoy ha hablado el Señor, escrito está que se cumple esa palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Terminemos orando Salmos 51 en el nombre de Cristo Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia
el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Lo creo y hecho está en el nombre de Jesús. Les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y creo que es una semana llena de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¡Feliz semana en Cristo Jesús! Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.